10 minutos faltan para las 7 de la tarde y aquí está Laura Soto para conocer, Laura, todas las últimas noticias que están sucediendo en el exterior, porque finalmente Donald Trump acaba de anunciar un alto al fuego de 3 semanas entre Israel y Líbano. Cuéntanos en qué consiste y qué es lo que podemos esperar a esta altura. Así es, ¿qué tal, Mati? Muy buenas tardes. Habíamos informado, de hecho, en titulares que esta extensión de alto al fuego, más bien la duración de esta tregua, iba a ser hasta este fin de semana. De hecho, hace unas pocas horas atrás se reunieron justamente las delegaciones libanesas e israelíes en la Casa Blanca, en un encuentro en el cual también estuvo presente, en este caso, el mandatario estadounidense Donald Trump. De hecho, había medios estadounidenses que informaban que incluso se había decidido mover la ubicación de este encuentro del Departamento de Estado hacia la Casa Blanca para que finalmente pudiera participar el presidente de Estados Unidos en este encuentro, y así es que se ha logrado en el despacho oval a través de su red social Truth Social. Es que finalmente Donald Trump anuncia esta prórroga entonces en el alto al fuego, que de todas formas genera dudas porque hemos visto de que realmente los ataques cruzados entre entre Israel y Hezbollah han continuado, y sabemos de todas formas que este acuerdo involucra particularmente al gobierno libanés e Israel, no involucra a Hezbollah, pero de todas formas cuando se dio inicio a esta primera tregua se había considerado que Hezbollah al menos buscaba cumplir con aquel acuerdo, pero de todas formas eso se terminó diluyendo y se han generado ataques cruzados entre ambas partes. Por lo tanto, hay que ver si es que realmente esta nueva prórroga logra ser cumplida al menos por esta milicia chií libanesa. Pasemos a escuchar parte de lo que dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al finalizar esta reunión, y también esperanzado de que esto pueda traer resultados positivos a lo que tiene que ver en la guerra contra Irán. Tuvimos una excelente reunión con altos funcionarios del Líbano y de Israel. Creemos que el presidente del Líbano y el primer ministro de Israel vendrán aquí en las próximas semanas. Han acordado un alto al fuego de 3 semanas adicionales, sin disparos. Esperemos que se cumpla. Podría darse un acuerdo entre ellos, pero también tienen que tener en cuenta a Hezbollah. Tuvimos una conversación estupenda y creo que es el comienzo de algo muy importante. Sería maravilloso poder resolver esto simultáneamente con lo que estamos haciendo en Irán. Si nos fijamos en Hezbollah, parece que todo el mundo está unido en su contra. En ese sentido, están muy unidos y creo que hay muchas posibilidades de lograr la paz. Creo que debería ser fácil. Bien, bastante optimista respecto a que se pueda lograr finalmente la paz entre ambas naciones. Sin duda, ahí también se indicaba de que se le iba a entregar el apoyo al gobierno libanés para que pueda contrarrestar entonces la acción de Hezbollah. Sabemos que Hezbollah tiene su bastión en el sur del Líbano, también en el sur de la capital Beirut, que es donde se han producido principalmente los ataques, en este caso por parte de Israel, aunque también sabemos de que se han extendido a otros puntos, por ejemplo, de la nación. Hay que ver finalmente qué sucede, cuáles son las reacciones que nos lleguen de Hezbollah y si es que busca finalmente también cumplir este alto al fuego, pero sin duda que sigue siendo al menos una decisión importante por parte del presidente de Estados Unidos, que se quiso ver involucrado también en este encuentro, en el cual no solamente compartió con las delegaciones, en este caso israelíes y libanesas, sino que también estaba el embajador de Líbano en Estados Unidos, el embajador de Israel en Estados Unidos, y así entonces es que se da finalmente este encuentro. Hay que ver qué sucede, y tú también mencionabas, por supuesto, de que todo lo que tiene que ver con estos conflictos en Medio Oriente, la guerra con Irán, por cierto, que ha afectado la popularidad del presidente de Estados Unidos. Los índices de aprobación del presidente Donald Trump por primera vez, que ya habían rondado el 40%, que es un porcentaje bajo para un presidente estadounidense, bajaron. Es la primera vez que bajan del 40%, y eso tiene que ver con el alza en el precio de los combustibles, que alcanzó más de $4 por galón, y incluso la desaprobación está creciendo entre republicanos. Hay un 30% de los republicanos que ya están desaprobando definitivamente la gestión de Donald Trump. Imagínate, todo esto tiene que ver también con esta línea de electores que básicamente creyeron en esta idea de que Donald Trump no iba a involucrarse tanto en lo que tiene que ver con el exterior, sino que se iba a preocupar más bien por la crisis interna que afecta al país, pero finalmente eso no ha ocurrido y se ha lanzado entonces en este conflicto que no tiene al menos hasta el momento fecha de término.
en lo que tiene que ver con Irán. Y de hecho eso nos lleva a nuestro segundo tema, porque el presidente de Estados Unidos en esta ronda de consultas también que ha tenido durante esta jornada, se le pregunta por un plazo para el fin de esta guerra y él pide justamente que no lo presionen con respecto a esos plazos. Han ido cambiando durante el tiempo, ¿no es cierto?, estas expectativas de cuántas semanas podría finalmente durar este conflicto, pero todavía no hay al menos una cercanía en cuanto a realmente cuándo podría avanzar, porque también hemos visto que Estados Unidos ha ido variando sus objetivos en medio de esta situación. En un comienzo el objetivo principal era la apertura del estrecho de Hormuz. Vimos en el paso del tiempo que el presidente de Estados Unidos lo que hizo finalmente fue básicamente lanzarle la responsabilidad a los otros países para que se encargaran de abrir este estrecho. De hecho, eso también nos lleva a mencionar, por ejemplo, esta incautación de buques, de 2 buques que ha desarrollado justamente Irán, y de hecho las imágenes que ustedes ven ahí en pantalla son imágenes compartidas por el régimen persa que muestran también cómo se habría llevado a cabo aquella incautación de buques. Lo cierto es que también hemos visto de que Irán ya ha mencionado de que se han cobrado los primeros peajes también respecto al paso de buques mercantes que han intentado cruzar el estrecho en el último tiempo. Es decir, tampoco hay todavía un tránsito fluido en este estrecho de Hormuz, que es lo que ha complicado, por supuesto, el precio del barril, que vimos también que en las últimas horas estaba alcanzando alrededor de $100. 106 es la última... digamos, el 106,44 es el resumen del mercado en estos momentos. Claro, y es básicamente lo que ha marcado en las últimas semanas, más o menos hemos visto, así que también ahí por supuesto que es un tema que sigue de todas formas preocupando a la comunidad internacional, también cómo se va a resolver finalmente esas alzas en los combustibles. Ahora vamos a pasar a revisar otro tema que tiene que ver con estos conflictos entre Israel y Líbano, con la muerte de una periodista libanesa en medio de un ataque israelí que se produjo precisamente en el sur del Líbano. Estamos hablando de Amal Jalil. Ella es era una periodista de 43 años que trabajaba para el diario libanés Al Akhbar. Y sucede que mientras estaba cubriendo este conflicto en el sur del Líbano, donde ya ella vivía durante muchos años, ocurre que se produce un bombardeo israelí y también se denuncia por parte de los rescatistas que intentaron sacarla debajo de los escombros, que no se les permitió llegar hasta esa zona, que los bombardeos continuaron. Por lo tanto, también se ha generado una condena internacional respecto a este tema, debido a que se acusa a Israel de no haber permitido salvarle la vida a esta periodista, y ya el mismo hecho también de que finalmente fallece ella en este ataque. Vemos las imágenes ahí en pantalla, lo que fue el funeral entonces de Amal Jalil, de 43 años. Fue enterrada entonces este jueves en esa ceremonia que ustedes pudieron ahí ver recién en pantalla, y el primer ministro libanés calificó este hecho como un crimen de guerra. De hecho, también se pensaba que esto podía complicar en cierta forma las negociaciones que se llevaron a cabo justamente durante este día jueves. Al final vimos que se generó un alto al fuego, una extensión del alto al fuego por 3 semanas, pero sin duda que es un hecho que ha complicado ahí fuertemente a la reputación internacional de Israel, y estas muertes que se han causado contra trabajadores de medios de comunicación, no solamente en este conflicto en particular, sino también, por ejemplo, en la guerra en Gaza. Pasemos a escuchar lo que dijo el vocero del secretario general de las Naciones Unidas respecto a este terrible hecho que ocurrió el día de ayer en el sur del Líbano. El secretario general recuerda que los civiles, incluidos los periodistas, deben ser respetados y protegidos en todo momento. Exige una investigación pronta e imparcial de este asesinato, que tuvo como objetivo a civiles y obstruyó la ayuda humanitaria, así como de las violaciones del derecho internacional humanitario. Reitera que los periodistas deben poder desempeñar sus funciones esenciales sin temor a injerencias, acoso o consecuencias aún peores. Bien, escuchamos entonces parte de aquellas palabras. De hecho, también ya se están abriendo instancias para investigar este hecho de forma internacional, con las cortes internacionales involucradas también, para ver si finalmente si es que se da
con ciertas conclusiones de qué fue lo que ocurrió en este hecho, cuál es la responsabilidad que puede recaer en este caso sobre Israel, pero sin duda que es lamentable la muerte nuevamente de un comunicador en conflictos de este tipo que solamente estaban cumpliendo su labor en terreno. Ahora nos vamos hasta Argentina porque se ha producido un nuevo ataque contra la prensa, en este caso por parte del gobierno de Javier Milei. Esto tiene que ver ahora con que justamente la administración del presidente argentino no permitió el ingreso de 60 periodistas acreditados a la Casa Rosada. Todo esto en medio de una tensión que hubo debido a un colega que grabó un video al interior de la Casa Rosada, del Palacio de Gobierno argentino, y que se dice que esto pudo haber... la versión, ¿no es cierto?, justamente del gobierno argentino, que esto pudo haber provocado problemas de seguridad y es por eso finalmente que durante este día se les quitó la huella digital a todos los representantes de los medios que están acreditados en la Casa Rosada. Es una medida que prácticamente no tiene precedentes o muy escasos precedentes, dice la prensa argentina. De hecho, se denunció a 2 trabajadores del canal Todo Noticias por presunto espionaje justamente por estas imágenes que se grabaron al interior del Palacio de Gobierno que yo les mencionaba. Escuchemos parte de las palabras de una periodista argentina que lleva varios años trabajando en la Casa Rosada y que comentaba también cómo se dio este hecho y que finalmente provocó que 60 periodistas no pudieran ingresar entonces a cubrir, como lo hacen todos los días, en la Casa Rosada. El gobierno dio de baja todas las acreditaciones a partir de una denuncia que hizo la Casa Militar, es el organismo encargado de la seguridad del presidente, a raíz de unos videos que fueron difundidos en un canal de televisión el domingo, este domingo que pasó, y que Casa Militar considera que violaron la seguridad del presidente. En realidad se trata de un periodista que está acreditado que filmó los pasillos de la casa, mostró el patio de palmeras, son lugares públicos, hasta ahora ahí no hubo ninguna novedad, pero bueno, la cuestión es que todos los medios, una lista de 60 periodistas a raíz de esa denuncia penal que hizo el gobierno, por supuesto, espionaje, quedamos afuera de la sala de periodistas de la Casa Rosada. Bien, lo que dice entonces también, por ejemplo, el medio argentino La Nación, es que esta medida podría extenderse hasta mañana, eso según dicen fuentes oficiales a este medio, y también las razones esgrimidas que hay respecto a esta prohibición del ingreso de los periodistas tiene que ver primero con la necesidad de profundizar la investigación sobre una presunta infiltración rusa en medios de prensa, por el que periodistas de 7 medios tuvieron su ingreso a la sala restringido por más de 2 semanas, dice el diario La Nación, y 2, la denuncia penal contra 2 periodistas del canal Todo Noticias por presunto espionaje ilegal, lo que yo les comentaba de estas imágenes que se grabaron al interior entonces de la Casa de Gobierno argentino, así que vamos a ver cómo continúa esta situación y si es que finalmente se decide continuar con esta restricción hacia los periodistas el ingreso a la Casa Rosada durante el día de mañana. Vamos a ver las siguientes imágenes que ocurren en Japón con 2 incendios forestales de gran envergadura que están afectando precisamente a esta nación. Esto sucede en la prefectura de Iwate particularmente, esto en el noreste del país. Son 2 incendios forestales entonces que se han extendido bastante, ¿no es cierto? En las últimas horas se habla de más de 2.500 residentes que están ahora bajo una orden de evacuación porque esto se ha extendido cerca de una ciudad precisamente que se encuentra en esa prefectura. Es una zona también bastante montañosa donde estalla particularmente este siniestro, porque se dice que esto ocurrió antes de las 2 de la tarde del día miércoles en la zona de las montañas que les decía yo de este distrito de la prefectura de Iwate, a unos 8 kilómetros al noroeste del corazón de la ciudad de Otsuchi, que es la que actualmente se ve afectada entonces o que se ve amenazada por estas llamas. Y luego del inicio de este incendio hubo otro que comenzó 2 horas y media después, unos 10 kilómetros al sureste de la primera zona. Por supuesto que ahí los bomberos están luchando contra estas llamas, se está rociando agua desde el aire con helicópteros, pero es una emergencia que todavía sigue presente y por la cual están trabajando ahí las autoridades, los rescatistas y todas las personas competentes en este tipo de emergencias para poder finalmente contener estos incendios forestales que han alcanzado una gran envergadura en el noreste de Japón.
Ahora vamos a cerrar con el siguiente tema, y a propósito también del estreno de la película Michael, que es justamente la biografía del cantante estadounidense Michael Jackson. Les muestro esta subasta que se está desarrollando y que se va a realizar más bien en Francia, con distintos objetos que fueron muy importantes también para la trayectoria musical del cantante estadounidense. Por ejemplo, lo que ustedes ven ahí en pantalla, uno de los guantes que utilizó en su gira Bad. Recordemos que era el signo típico de Michael Jackson. Símbolo, claro. Utilizar un solo guante blanco con pedrería. Y fíjate de que no era un solo guante, sino que en esta gira en particular eran 4, pero que los iban cambiando dependiendo si es que de repente alguna piedrecilla se caía o se dañaba el guante. Ahí tenían de repuesto para ir cambiando. Bueno, uno de aquellos entonces va a ser subastado precisamente en París. También su sombrero y chaqueta de lentejuelas de la gira Victory y una almohada adornada con cristales se encuentran entonces entre estos alrededor de 50 objetos que por supuesto son de la colección del difunto cantante y van a salir entonces a subasta cerca del 3 de junio en París, así que para los fanáticos ahí que les interese, en todo caso unos precios exorbitantes, y después van a tener que dar los detalles de cuánto costarán entonces o desde dónde parte la suma de dinero de la cual se puede subastar, ¿no es cierto? Para poder adquirirlos. No, muy entretenido, me encanta la subasta, pero como observadora. Solamente como observadora y entretenido después ver quién lo obtiene o quién se interesa. Tal cual, y cuánto pagar. Eso también es interesante y costoso, muy costoso siempre. Muchas gracias, Laura, gracias por toda esta información y bueno, quedamos pendientes entonces a las noticias internacionales a través de Conexión Global. Nosotros nos vamos a la pausa a esta hora de la tarde con esta imagen de Concepción cuando son las 7:06. Ya estamos de regreso.